Vamos a ir a Primera de Juan y recordamos nosotros que una de las cosas para poder ir resumiendo de algo de lo que nos habla Juan es de las evidencias de lo que es un nuevo, de lo que ha experimentado un nuevo nacimiento, una nueva persona que realmente ha aceptado a Cristo en el corazón y se puede hacer evidente a través de los frutos. Juan constantemente va a tratar de demostrar a través de la carta cuán importante es poder reconocer esas características. Y nos ha llevado a nosotros a poder analizar seguramente nuestra vida y ver si estamos dando esos frutos, o tal vez preguntarnos cuáles son tal vez las circunstancias que están impidiendo que podamos tener, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oramos. Señor, en esta noche queremos encomendarnos bajo tu guía para que puedas hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón y haznos entender tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar nuevamente esta carta y rogamos, Señor, que puedas a través de tu Espíritu hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, Juan, una de las cosas que acá también va a hablar, y ya viene hablando de lo que son las evidencias. ¿Vieron? En los versículos anteriores viene hablando de lo que es el amor. Y hablábamos del que ama, el que ama a Dios, ama a su hermano. No podemos decir que yo amo a Dios y tengo la pasión por Dios si no lo muestro de la manera práctica. Y acá Juan va a hacer énfasis en esas mismas cosas. Y la meditación de en esta noche, yo le puse el mismo título que tenemos ahí en la Biblia, la fe que vence al mundo. ¿Sí? La fe que vence al mundo. Y vamos a ver tres cosas puntuales de lo que es la fe. ¿Cómo es esta fe que es realmente la fe genuina? Y es lo que va a decir Juan, tres características. Ya anteriormente, si vamos recordando, él habló que un creyente que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Practica la justicia. ¿Sí? Eso es una característica. Después otra característica va a decir que ande en amor, que practique el amor. Y después Juan va a ir a continuar dando características. Y en esta noche vamos a ver tres también. ¿Sí? Tres cosas que él va a dar. Y él, cuando va a empezar a hablar, va a hablar en sí de lo que es la fe. Cuando vamos a recordar nosotros el concepto de la fe no es simplemente algo que no puedo ver o creer en la nada, ¿sí? Hoy, por ejemplo, se habla de la fe y hay muchos que incluso si vamos y le preguntamos si creen en Dios, van a asumir o van a decir si creo en Dios. Pero la fe realmente, la que salva, vamos a ver qué características tiene, y eso es lo que nos va a decir Juan. No es simplemente aquella fe que voy y proclamo o que creo de una manera intelectual. Es más que eso, la fe genuina que nace en aquel que ha experimentado este nuevo nacimiento. Y si podríamos definir la fe, es la definición que tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, Hebreos también nos va a decir que para que yo pueda agradar a Dios, tengo que acercarme en fe, en la plena convicción de que Dios está, de que Dios realmente escucha, que Dios me estoy acercando en fe a la presencia de Dios. Y a veces podemos cometer el error, miren, de creer simplemente porque asisto a un lugar que tiene el nombre de cristiano, ya estoy cumpliendo con el hecho de poder ir y acercarme a Dios. Y no va a ser así. Mucha gente piensa que se acerca, no sé, a una iglesia y piensa que porque fui a la iglesia ya me acerqué en fe al Señor. Y no es así. Porque el simplemente yo asistir, pero si no pongo la fe real en el objeto correcto, que ya Juan también va a hablar de Cristo Jesús, no sirve de nada. Y es una fe, y esa fe no es auténtica. Esa fe termina que engañando y trayendo serias consecuencias y destrucción a la humanidad. Porque incluso Jesús dijo que en aquel día muchos van a estar seguros y van a creer que por fe han hecho cosas para el Señor, pero Dios le va a decir, no, o sea, no ha sido una fe genuina. Entonces Juan por eso quiere hablarnos de lo que es la fe sincera. Cuando vamos nosotros y analizamos en nuestro tiempo, fíjense en que hay
uno de los términos que se utiliza muchísimo o a veces en los que podemos caer es el cristianismo nominal. ¿Sí? ¿Qué es un cristianismo nominal? Es aquel que simplemente se hace llamar o tiene el nombre solamente de cristiano. ¿Y qué es lo que refleja un cristiano nominal? El cristianismo nominal refleja que nosotros o que la gente suele consumir la música cristiana, consume series cristianas, consume películas cristianas, sigue a influencers cristianos, incluso hace ministerio cristiano y piensa que lo está haciendo para el Señor. Pero en realidad cae en el error y en el autoengaño. ¿Por qué? Porque al final y al cabo termina viviendo como quién, como alguien que niega abiertamente o como aquel que es inconverso, como aquel que no ha rendido su vida aún a Cristo, al Señor. Ahora, ¿por qué? Cuando pensamos en esto, miren, debemos entender que no hay diferencia tanto entre un incrédulo y un religioso. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de un incrédulo es que él es el centro de su vida y todo lo que hace lo hace en base a que él pueda recibir placer. Eso es la cosmovisión de alguien que vive de una manera ajena a Dios o que menciona a Dios, pero no vive en esa sumisión sincera a Dios. Y podríamos nosotros decir, tal vez, decimos, no, nosotros acá no, el de afuera sí. Y lo juzgamos y decimos, ellos viven su vida a su manera y todas las cosas que hacen en torno a sus placeres es en cuanto al el placer que le trae a su ego, a su yo. Ahora, un religioso termina haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente en toda su vida menciona a Dios en algún momento y nada más. Y eso es alguien que vive una vida cristiana o ha caído en lo que es el cristianismo nominal. Ahora, si yo tendría que preguntarle, hermano, sinceramente, porque la idea es escudriñarnos a través, o hacernos un escarnio a través de la palabra de Dios. La fe que usted pone, la fe que usted está ejerciendo, ¿realmente la lleva a someterse a Dios o no? O a veces simplemente estoy buscando cuando hay una situación difícil que yo tengo que atravesar. Ahora Juan lo que está diciendo es que una de las características de un creyente genuino va a ser, en primer lugar va a hablar de la permanencia, ¿sí? De la permanencia. O sea, la fe que vence al mundo es esta fe que permanece. Por eso anteriormente en los versículos viene a hablar varias veces la palabra permanece, permanece, permanece. Y esa palabra permanecer hace alusión a que algo que está constantemente. No es que está por un tiempo y después decae, sino que Juan por eso nos está diciendo que en primer lugar, una fe que vence al mundo es una fe constante, que permanece, no se debilita, sino que crece. Y eso es lo que dice ahí en el versículo 1, todo aquel que cree. Esta palabra creer es interesante cuando nosotros vamos a analizarlo un poco. El término creer alude a la noción de una fe continua y muestra que la marca de los creyentes genuinos es que continúan perseverando en la fe a lo largo de la vida que van desarrollando. O sea que lo que está diciendo Juan, el hecho de la fe no es solamente que ha quedado en el día que yo recibí a Cristo y nada más. No es que ahí yo me convertí, ahí yo tuve la experiencia y ya tengo la vida resuelta o tengo todas las cosas y tengo la seguridad de salvación. Lo que Juan está diciendo es que la verdadera fe, cuando habla de la palabra cree, ese cree habla de algo que permanece constantemente. Ahora, cuando pensamos en esto, también debemos entender que miren, a través de la Biblia vamos a ver algunos ejemplos de algunos que por un tiempo estuvieron y después pareciera que se fueron. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pablo nos habla de un personaje, miren, y de alguien que estaba colaborando y sirviendo entre el apóstol Pablo. Y dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y Pablo menciona a alguien acá, a Demas. Demas es alguien que viene colaborando o estando en el servicio, pero en un momento, ¿qué es lo que pasa? Se va. Y Pablo lo describe así. Demas, aquella persona o aquel que en un momento tenía el entusiasmo por seguir a Dios, en un momento se le apagó. Ahora,
eso va a dar una evidencia de que tal vez su conversión no fue genuina, de que no permaneció. El hecho de creer en Jesús fue por una cuestión emocional y temporal de un momento. Vamos a otro pasaje, miren, Hechos capítulo, no lo vamos a leer todo, pero en Hechos capítulo 8, del versículo 9 al 24, está la historia de Simón, el mago. Que ¿qué es lo que hace? Él se maravilla, ve a los apóstoles haciendo milagros y él dice, yo quiero eso. Incluso dice que él creyó y se bautizó. Y después que pasó eso, él va y le dice a los apóstoles, yo quiero ese poder, ustedes hacen milagros, yo quiero tener ese poder. ¿Cuánto tengo que pagar para poder tener ese poder y experimentar y hacer las cosas que ustedes hacen? Y en ese momento, esta persona es confrontada. Y ya es una evidencia de que ha sido emocional simplemente, había sido atraído al evangelio. ¿Por qué? Por el poder, por los milagros que hacían los apóstoles, pero no había puesto su fe genuina en quien, en Cristo, y no permanecía. Ahora, cuando podemos ver también, miren, Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesús hablando de esto nos va a dar una parábola. Y él va a decir, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá Jesús claramente va a hablar de qué, de la semilla. Después va a explicar, dice, la semilla representa a quién, a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, salió, el sembrador empezó a esparcir la palabra. Pero no toda la semilla que cayó dio fruto al 100 por 1, sino que solamente la que cayó en buena tierra. Y ahí Jesús empieza a explicar la parábola, ¿no? Dice que la que cayó junto al camino representa a quién. A aquellas personas que han creído, que han escuchado la palabra de Dios, pero que viene Satanás y roba la palabra. ¿Para qué? Para que no puedan afirmar su fe en Jesús. Y terminan que escuchando de la palabra de Dios y después terminan viviendo en contra a lo que dice la palabra de Dios. No creen. Después sigue explicando Jesús y habla de los que están semillas sobre la tierra rocosa. Son los que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas y se apartan cuando sufren pruebas o tentaciones. Y hay muchos de esos. Cuando la iglesia hace milagros, cuando la iglesia ofrece buenas cosas, cuando la iglesia da, mucha gente se acerca. Pero cuando hay situaciones difíciles, ahí es donde empiezan a fracasar. Ahí es donde su fe pareciera que empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque no ha tirado raíces. Y es lo que pasa, hermanos, en muchas iglesias. Creyentes que pareciera le pusieron emoción y dijeron, sí, yo voy a ir y voy a dar mi vida al Señor. Pero a veces vinieron situaciones difíciles y ahí pareciera que se puso complicada la cosa y dijeron, no, Señor, me estás pidiendo mucho. O simplemente fue quedar al agrado de quién, de las personas. Ahora, lo que está diciendo Juan, Juan está yendo a esto. Juan está yendo a que una evidencia de alguien que ha nacido va a ser que ha caído en buena tierra. Y que porque permanece, termina que dando buenos frutos al 100 por 1. Ahora, por eso una de las cosas que nosotros podemos ir viendo a través de los años, a medida que vamos sirviendo, es eso. O sea, trabajamos en la vida de las personas, pero ¿cómo podemos ir afirmando que realmente han creído en el Señor? Y es a través de las evidencias, de lo que va dando, de la permanencia a través de las pruebas. Acá hay muchos hermanos que han atravesado situaciones difíciles y han permanecido y siguen y crecen. Hay otros que vino la situación difícil y se fueron. Ahora Juan lo que está hablando de ese nuevo nacimiento. Entonces, debemos entender que la creencia salvadora no es una simple aceptación intelectual, sino una dedicación permanente y de todo corazón a Jesús. Se lo repito nuevamente.
La creencia salvadora no es una simple aceptación intelectual, sino una dedicación permanente y de todo corazón a Jesús. Eso es alguien que ha nacido de nuevo. Eso es que, que sigue, pero no se somete simplemente a las autoridades porque tengo que someterme. Sigue y se somete a quién? A Jesús. Porque inmediatamente Juan, cuando vamos al pasaje, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y cuando habla de Jesús es el Cristo, está haciendo referencia a Jesús como el Mesías, haciendo el reconocimiento a quien, a Jesús como el ministerio del Mesías que él tenía. Y el que se somete a Jesús y vive su vida dedicada es una evidencia de que seguramente ha nacido de nuevo. Y es algo que no pasaba en los falsos maestros. Los falsos maestros, incluso en los fariseos, ¿qué pasaba? Ellos tenían las reglas, ellos tenían las leyes y muchísimas leyes que tenían que cumplir. Y ellos buscaban simplemente cumplir la ley, pero no buscaban que someterse o no querían que someterse de todo corazón al Señor. Y ahí es donde fracasaban. Por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados, porque pareciera que intentan mantener una buena imagen, pero realmente por dentro no han nacido de nuevo y necesitan nacer de nuevo. Y es lo que Jesús hace. Y miren, Juan nos va a relatar también en el Evangelio, en Juan capítulo 3, cuando él se acerca a quien y charla con Nicodemo. Y charla con Nicodemo y a Nicodemo le enfatiza que la importancia del nuevo nacimiento. Porque las reglas, las leyes no importaban. Y lo que era esencial o lo vital en lo que es lo espiritual era el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es la regeneración que hace y que provoca el Espíritu Santo en la vida de aquel que se arrepiente y acepta a Cristo en el corazón. Es una obra producida por el Espíritu Santo. No es una obra que yo pago, no es una obra que alcanzo con mis buenas obras, con mi buena conducta, es algo por la fe. Y eso es lo que incluso Juan vuelve a recordar acá. Vuelve a hacer énfasis en eso, una fe que permanece, que es constante, que crece. Entonces, los hijos de Dios manifestarán la realidad de que han nacido de nuevo al no dejar nunca de creer en el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, y de someterse a Él. Esto no quiere decir que a veces tal vez eh, no vayamos a fallar, pero el que ha nacido de nuevo reconoce su falta, vuelve, se arrepiente y sigue. Porque entiende que la totalidad es, o la esencia de mi vida, al yo llamarme cristiano, es someterme a Jesús. Es eso. No se trata de una vida perfecta, sino que a pesar de las cuestiones difíciles o de los fracasos, se levanta, pide perdón y busca amar más a su Señor. Eso es evidencia. Ahora, el nuevo nacimiento nos lleva a una relación permanente de fe y de fidelidad con Dios y con Cristo. Sin nuevo nacimiento no hay una relación profunda. Sin nuevo nacimiento es imposible acercarme y conocer de primera mano a Jesús. Lo puedo tener intelectualmente, puedo saber muchos conceptos teóricos, puedo saber muchas historias bíblicas, puedo saber, no sé, muchos principios bíblicos, pero si yo no he nacido de nuevo, no me sirve de nada. No me sirve de nada, querido hermano. Entonces, ahí la palabra nacido tiene que ver con lo que es del griego genao, que hace referencia a procrear, ¿sí? A procrear, a regenerar, a engendrar, a dar a luz, a nacer, un nacimiento, concebir. Esa es la idea del nuevo nacimiento ahí. Entonces, esto es una obra de quién? Del Espíritu Santo. Y esa obra que produce el Espíritu Santo, ¿cómo se evidencia? A través de la permanencia. ¿Y la permanencia qué es lo que trae? Crecimiento. ¿Sí? Crecimiento. Por eso todo creyente que ha nacido, de nuevo, una de las cosas que tiene que hacer, ¿qué es? Crecer. Debemos crecer, hermano. Y eso es que el crecer no tan solo en conocimiento, sino en disposición y en dedicación al Señor. Ahora,
En segundo lugar, ¿qué va a decir Juan? Ya nos habló de lo que es la fe que vence al mundo, es una fe constante que permanece, no se debilita, sino que crece. En segundo lugar, la fe que vence al mundo es una fe que demuestra amor a Dios y a sus hijos. Y ahí dice Juan, vuelve a enfatizar, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y vuelve como pareciera hacer hincapié a énfasis en lo que ya venía desarrollando versículos anteriores. Porque si vamos ahí del capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y otra vez Juan viene a darle la evidencia en cuanto a qué, al amor. Pero el amor, lo que está hablando, es el amor que el amor bíblico. Y me encanta lo que dice C.S. Lewis en cuanto a esto, miren. C.S. Lewis dice, para amarte como debería, él dice así, para amarte como debería, debo adorar a Dios como creador. Cuando haya aprendido a amar a Dios mejor que a ti, te amaré a ti mejor que ahora. Y esa es la realidad. Vuelve al punto de que yo debo amar a Dios, adorar a Dios sinceramente, pero si hay esa actitud, por ende me lleva a que amar mejor a mi hermano. No solamente amarlo, sino amarlo mejor. Por eso viene hablando Juan, dice, el amor que hace se perfecciona. Y ese amor es un amor que busca, que busca que el otro también pueda crecer. Y en eso podemos hablar de que a veces va a haber la corrección, eso es un amor bíblico, de que a veces va a haber que, miren, una de las cosas que va a hablar Juan también acerca, dice que en el perfecto amor no hay temor, no hay nada que temer, no hay nada que ocultar, no hay matices, es lo que es. Y aún así que se busca crecer. Entonces Juan está diciendo eso. Necesitamos que no podemos, si yo he nacido de nuevo, si yo he sido engendrado por Dios y mi hermano ha sido engendrado por Dios, somos de la misma naturaleza. ¿Y qué tengo que hacer? Amar. Y ese amor se va perfeccionando. Entonces, Juan va a hablar de eso. Ahora, el amor es la segunda característica de la fe que vence, porque no solo cree en Dios, sino que ama tanto a Dios como a su hermano en la fe. Y esta es la que vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Y ya vamos a ver por qué dice eso Juan. Ahora, hay otros pasajes, porque acá leíamos recién, decía, este es el mandamiento que podemos leer, por ejemplo, Juan capítulo 13, versículo 34, hablando Jesús del amor, recordamos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Em, También Juan capítulo 15, versículo 17, dice así, esto os mando, que os améis unos a otros, ¿sí? Entonces, constantemente Juan vuelve a recordar el hecho del amor, la practicidad del amor. Entonces, para ir entendiendo el concepto que Juan va dando las evidencias de alguien que ha nacido nuevamente, que ha nacido sinceramente en el Señor. Permanece en la fe, crece. ¿Qué hace? Demuestra amor. Ama al Señor y ama a su prójimo. Y cada vez lo hace mejor. Cada vez lo hace mejor. Entonces somos llamados a que amarnos mejor, querido hermano. Amar, ¿no? No simplemente de palabra. Por eso cuando habla Santiago, Santiago incluso va a hablar y va a decir, perdón, muéstrame tu fe por tus obras. Y las obras son movidas porque por amor. Muéstrame si realmente hay una declaración, una confesión de que amamos a Dios, de que vivimos a Dios, y eso se debe a través de que de las obras. No puedo manifestar de otra manera. Y el verdadero amor hace eso. Entonces Juan dice que todo aquel que ama, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2 dice,
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ya veníamos viendo, la fe que vence al mundo es una fe que permanece, no se debilita, sino que crece. Es una fe que demuestra amor a Dios y a sus hijos. En tercer lugar, va a decir Juan, esta fe que vence al mundo es una fe que nos mueve a obedecer. Es una fe que me mueve a qué? A obedecer. Por eso dice él ahí, en esto, la segunda parte del versículo 2 dice, y guardamos sus mandamientos. Y qué importante es entender esto, hermano. Recién hablábamos y decíamos, yo puedo decir que amo a Dios. ¿Cómo se va a evidenciar? ¿A través de qué? De cómo yo estoy viviendo con mis hermanos. Pero también yo puedo decir que amo a Dios. ¿Y cómo se va a evidenciar? A través de mi obediencia a Dios. Y eso es lo que hace la fe. La fe que vence al mundo es una fe que me moviliza a obedecer, hermano. Yo no puedo quedarme quieto, yo no puedo quedarme sin hacer nada, yo no puedo simplemente escuchar lo que debo hacer o recordar lo que debo hacer y quedarme en la nada. Tengo que obedecer, tengo que hacer. Esa es la verdadera fe. Ahí cuando habla Juan el hecho de guardar sus mandamientos, Juan repite esta frase en estos dos versículos. El hecho de que de guardar, dice, versículo 2, y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y da énfasis, guardar sus mandamientos. Entonces, Juan entreteje fe, amor y obediencia como un todo. ¿Cuáles son las evidencias? Lo que está diciendo Juan, hay fe, hay amor y hay obediencia en aquel que ha nacido de nuevo. Mantiene una existencia mutua en una relación dinámica y continua. Es algo que constantemente va en crecimiento. No es algo que se queda estático, sino que va, hace, se moviliza para algún lugar. Ahora, ¿qué más debemos entender? Que la prueba entonces genuina de la fe es el amor. Si hay fe, se demuestra por qué, por el amor. Pero a la misma vez Juan nos está diciendo que la prueba genuina del amor es que es la obediencia. ¿Sí? Es la obediencia. Si yo amo a Dios, simplemente busco guardar sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la evidencia. Y eso es lo que hace y termina también definiendo y mostrando nuestro carácter. Quien tiene fe, tiene amor. Quien tiene estas dos cosas, tiene obediencia. Quien obedece, ama. Y quien ama, tiene la victoria por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Juan en estos pasajes. Si hay fe, tiene que haber amor. Y si hay amor, tiene que haber obediencia. Ahora, si no hay obediencia es porque no hay amor. Y si no hay amor, es seguramente porque no hay fe. Porque no me atrae sentir. Porque no me atrae o porque no lo estoy conociendo. Ahora, qué interesante es cuando nosotros vamos a la Biblia, miren, al Antiguo Testamento, nosotros conocemos lo que es en Deuteronomio capítulo 6, lo que es la Shema. Para el pueblo judío entendía muy bien lo que era el hecho de que, de oír y de hacer. Para el pueblo judío, el oír y el hacer iba en una sola cara de la moneda, podríamos decir. No es que de un lado iba a oír y del otro lado hacer. No, oír y hacer iba en una sola cara de la moneda. Entonces, cada vez que Jesús o que daban una enseñanza del Antiguo Testamento hablando de que de oír, ellos inmediatamente sabían que era prestar con mucha atención y con la disposición de obedecer. Era prestar atención porque reconocía a quién, al que me estaba hablando con una máxima autoridad y lo único que yo podía hacer era someterme. Y no podía rebelarme ante eso. Por eso Dios, incluso con la nación de Israel, llega a enojarse tanto. Porque la nación de Israel en un momento escuchaba, sabía, tenía los mandamientos, pero ellos sabían que tenían que hacer y ellos no hacían. Y eso les trajo serias consecuencias. Al pueblo de Israel, ¿qué le vino? Las consecuencias por desobedecer a Dios
Una de esas se manifestaba en su salud. Otra de las cosas se manifestaba en sequedad. Y otra de las cosas se manifestaba en un silencio espiritual. Eso eran consecuencias de no hacer lo que el Señor les pedía hacer. Ahora miren, hermanos, cuando yo pensaba en esto, tal vez muchos sabemos que cuando no obedecemos a Dios hay pérdida, ¿verdad? ¿Usted sabe eso? Sí lo sabe. Lo sabe, que cuando no obedecemos, ¿qué hay? Hay pérdida. Pero no, ¿saben lo que no contemplamos? Es la grandeza de la pérdida. ¿Y cómo podemos entenderlo? Si en esta noche yo, imagínense, le pediría a Gastón, que lo tengo acá al frente. Digo, Gastón, vos decime que sí. ¿Tenés 100.000? Sí. Bueno, Gastón, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un intercambio. Y acá tengo 100 pesos. Yo te doy mis 100 pesos y vos me das tus 100.000 pesos. ¿Lo harías o no? No. ¿Alguien de ustedes acá lo haría? No. ¿Por qué? Por el valor. ¿Es así? 100.000 pesos dicen, no, a comparación de 100 pesos, 100 pesos me compro un chicle, ni eso. Y 100.000, bueno, me alcanza para algo más, para una gaseosa, dicen. Pero por el valor. O si le diría, no sé, 100.000 pesos y te doy 100 pesos. Usted diría, no, ¿por qué? Porque ustedes conocen el valor de lo que tiene el dinero y dicen, no, no se equipara, ¿se entiende? Ahora con Dios nosotros hacemos así. Pero nosotros viene Satanás y te dice, ¿sabes qué? Yo te doy el placer, dame todo esto y yo te doy esto pequeñito. Y nosotros lo damos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos el valor de lo que entregamos. Y por eso es fácil desobedecer a Dios, ¿entiendes? Algunos tal vez dirán, ay, tantas veces ya me advirtieron de que hay consecuencias, de que viene mal, me va a pasar esto. Sí, pero y el otro hace mal y no le va mal, y está bien. Pero te has puesto a pensar que hay pérdida espiritual y tal vez tendrías que estar en otro lugar del que estás ahora. Tal vez tendrías que estar ocupando otro ministerio al cual el Señor te quería encomendar y porque desobedeciste lo perdiste. Y hoy te da lo mismo, pero la pérdida es grande, hermano. Entonces, el pueblo de Israel entendía esto. Y cuando Juan les habla a los judíos, lo que le está diciendo es eso: Dios nos manda a escuchar, pero no tan solo a prestar atención, sino a obedecer y tener la disposición. Es como David cuando simplemente tiró un susurro y dijo, ¿quién me diera de beber del pozo del que está en medio del campo de los filisteos? Y simplemente tiró un suspiro, "Ah, quisiera tomar un poco de agua". Y sus valientes que estaban ahí sentados escucharon ese susurro y sin importar cómo fueron y trajeron el vaso de agua. El que obedece y dispone su corazón es como ese valiente. Pero a veces nos hemos quedado, ¿no? Dios sigue susurrando, Dios sigue dando a conocer. A veces Dios nos grita, podríamos decir, pero nosotros no respondemos. No respondemos. Entonces, lo que está diciendo Juan acá es la característica de alguien que ha nacido nuevo: obedece. Y no importa si otro lo hace o no lo hace. No me importa incluso cuánto es el riesgo, porque ya va a hablar Juan de cuál es la esencia de esta fe. ¿Cuál es la esencia de esta fe? Cuando vamos allá a Mateo 7:24, el hombre que escucha y obedece es comparado a quién? A alguien que construyó su casa, vino la tempestad, vino el tiempo difícil y permaneció, permaneció. ¿Saben? Me encanta lo que dice un comentarista en cuanto a esto. Dice, oír la palabra de Dios sin tomar un compromiso al respecto es un juego peligroso. ¿Sí? Es un juego peligroso. Induce el corazón y nos lleva al autoengaño. Corremos el peligro de convertirnos en catadores
de sermones, oidores mecánicos que solo escuchamos para recibir información o cumplir con una conciencia religiosa. Pero el verdadero propósito por el cual oímos la palabra de Dios es para ponerla por obra. Se ha convertido en un buscador simplemente de nueva información, porque Satanás es astuto, ¿eh? Hoy las redes, hoy en todos lados te menciona y te da, pero hay poco corazón que obedece. Y lo que el Señor está diciendo es obedezcamos. Ahora miren, allá vimos tres cosas que dice Juan, ya vamos terminando. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y vuelve a hacer énfasis Juan en el nuevo nacimiento. El que tiene fe, el que muestra el amor, el que obedece, es alguien que ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, vence. Recién cantábamos esa canción que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá detener? Pablo, perdón, lo dice de otra manera en Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Y si hay algo que Pablo establece acá, es esta fe que vence al mundo. El creyente que ha nacido de nuevo, el verdadero Hijo de Dios, entiende que la victoria que Jesús tuvo en la cruz es la misma victoria que él tiene. Por eso no le teme a quién, a los hombres. Y Pablo dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús dijo, ¿por qué temen aquel? Teman mejor a aquel que puede matar. Entonces, el que ha nacido de nuevo tiene esa seguridad. No le teme a los hombres, no le teme al maligno, incluso no le teme a la muerte, porque ha nacido de nuevo. Y vive constantemente en ese conocimiento y en esa práctica de obediencia, en esa nueva fe, y su vida crece. Y su mayor anhelo, ¿cuál es? Poder estar delante de la presencia de Dios. Y Pablo dijo, todo lo que yo he ganado lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y al final dice, he acabado la carrera. Me he pasado, no sé, si tendría que contarnos la historia, nos va a decir, me he pasado desvelos, he sufrido persecución, me han apedreado, he sido azotado. Todas esas cosas atravesé. Por fanático, por loco, por religioso, no. Porque Cristo generó algo nuevo en mí. Y porque lo único que pude hacer es someterme y dedicarme de una manera incondicional a aquel que me amó y se entregó por mí. Por eso la fe que ha vencido al mundo es esta, hermano. Y si has recibido a Cristo, no hay nada que nos pueda separar de Él. Y tenemos que cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer. La gloria mayor nos espera allá. Y no nos desenfoquemos. Esta vida es pasajera. No te desenfoques en las necesidades, en las preocupaciones de este lugar. Porque el Señor se va a encargar de suplir eso. El Señor se va a encargar de darte lo que tiene que darte y aún más. Pero lo que está pidiendo de aquellos que han nacido de nuevo, saben que es una obediencia genuina. Y a eso nos llama el Señor. Esta es la fe que ha vencido al mundo, dice Juan. La fe en Jesucristo y la dedicación total en la vida a Él hacen del creyente un vencedor. La fe en Jesucristo y la dedicación total de la vida a Él hacen del creyente un vencedor. Entonces, si hemos nacido de nuevo, hermanos,
Eso es lo que debemos hacer, o es la esencia de nuestra vida. Y tal vez en esta noche estás en este lugar y aún no has aceptado a Cristo. ¿Cuál es la esencia de la fe? Es entender que estás condenado por tus pecados y que si morís en esa condenación, te vas al fuego eterno del infierno y de ahí no se vuelve. Pero porque Dios nos amó tanto, envió a Jesús ¿para qué? Para ocupar nuestro lugar por nuestros pecados. Y si en esta noche querés aceptar ese perdón, lo único que tenés que hacer es poner tu fe en Cristo Jesús y decirle, Señor, sálvame, sálvame. Y Él viene, acude a tu clamor y te regenera y te da una nueva vida. Eso es obra de Él. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Nos haces entender y nos haces ver, Señor, cuáles son las evidencias o lo que demanda el hecho de haber nacido de nuevo. Te queremos pedir perdón cuando nos hemos quedado tal vez, Señor, o a veces nos hemos encerrado intelectualmente y creemos que ya es suficiente. Pero cosas mayores y mejores hay, Señor. Disfrutar una relación cercana contigo, disfrutar del valor que tienes, de lo que eres y de lo que hemos recibido. Y de esa manera dedicarnos y entregarnos plenamente, Señor. Queremos obedecer, queremos amar, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Queremos, Señor, que nos hagas siervos aptos para tu gloria. Gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.